había reinado 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Shelomón, y así se consolidó firmemente su reino. ¿Cómo se consolidó su reino? Firmemente. David le da instrucción a Shelomón. Y cuando leíamos con mi esposa, se dijo, David no se quedó con nada. Digo, yo le juré a fulanito de tal que no le iba a pasar por la espada, pero yo ya no va a estar. Entonces, ¿viste cómo hace? De instrucción precisa. Y yo quiero que vayamos a Jeremías o Yirmiyahu, capítulo 23, que fue la porción que Yahweh me había regalado para esta noche. Y leímos primero de Reyes para que ustedes sepan quién era David. Ese capítulo 2 resume como toda la vida de David, para no leernos todos Samuel. Dice, el remanente volverá. Ahí fue la de cuando Yahweh quisiera volver de la cautividad. Y Yahweh nos habló un poquito de eso hace 10 meses, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Hace 10 meses. Bueno, mi mamá no está. Pero sí estábamos todos. Amén, ¿cierto que sí? Y Yahweh nos hablaba acerca de cuando nos hiciera volver. ¿No? Bueno, vamos a leer. Dice, el remanente volverá. Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma Yahweh. Por eso así dice Yahweh, el Elohim de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma Yahweh. Al resto, o sea, nosotros, de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastoreen, y ya no temerán ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma Yahweh, yo que el y este es el que más me gusta. Vienen días, afirma Yahweh, en que la casa o la cera o la simiente de Yahweh, la simiente de David, ¿cierto? ¿La simiente de quién? De David. Haré surgir una semana, un retoño, un vástago, un renuevo, dice alguna versión. Sadik va a retoñar, un vástago, sadik o justo. Él reinará con Jokmah en el país, o sea, con sabiduría en el país, y practicará el derecho y la sedaká o la justicia. En esos días, Yahudá será Yeshua, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: Yahweh Tzidkenu, o Yahweh justicia nuestra. Pero porque Yahweh pone como ejemplo a David cuando habla de justicia. Acabamos de leer el capítulo 2 de Reyes, que David no se quedaba con nada porque hacía justicia. Amén. Y yo he meditado todos estos días sobre eso. Yo le pregunto a Yahweh, ¿qué es hacer justicia? Y lo decíamos hace 10 meses. ¿Lo recuerdan? Ahora sí lo recuerdan, ¿no? ¿Qué es hacer justicia? Yo he meditado mucho sobre qué es hacer justicia, cómo es vivir en justicia, de qué manera nosotros podemos enseñarle a la generación que viene a vivir en justicia,
en Sedacá. ¿Cómo lo hacemos? Y yo toda esta semana que tuve a Sara en mi casa, uno de mis pensamientos era cómo enseño a vivir en justicia. ¿Cómo enseñamos a la generación que se levanta? Que fue uno de los consejos o instrucciones que Yahweh nos dio hace 10 meses, un poco más, cuando estábamos en el río y estábamos solos. ¿Cómo hacemos para que la generación que está, o la generación que se está levantando, viva en justicia? ¿Cómo hacemos para enseñar eso nosotros? Mi mamá, ahora que hacía tefilá, me hizo recordar un tiempo muy bonito, cuando hablaba de en los tiempos de la generación de fuego, algo así decía mi mamá. Y yo recordaba cuando llegué, tenía 17 años, cuando llegué a Emanuel, en la 12. Y mientras mi mamá hacía tefilá, yo comparaba el tiempo, que muchos no recuerdan muy bien, ¿verdad? Doralí, ¿quiénes sabemos de esa generación? Bella. Cuando nosotros estábamos en la 12, ¿qué hizo que nosotros nos enamoráramos de Yahweh? Yo meditaba 2 minutos mientras mi mamá hacía tefilá. Y yo veía la generación que está acá. ¿Qué hizo que nosotros nos enamoráramos de Yahweh? ¿Qué hizo que nosotros fuésemos un domingo a la congregación? ¿Qué nos impulsaba a servir? ¿Qué nos impulsaba a estar 1 hora antes de la reunión? ¿Qué nos impulsaba a ponernos corbata? Estoy hablando de lo natural. ¿Qué nos impulsaba? Y fue un pensamiento que yo tuve toda esta semana. Hace 8 días mi mamá y mi papá me habían dicho que compartiera la palabra. Pero yo no sentía que era el momento. Y me desescabullí. ¿Cierto, padre? No, padre, es que todavía no. No tengo ropa, no trae camisa, no trae zapatos. De hecho, yo tampoco trae zapatos, trae botas. Pero una de mis preocupaciones en estos días ha sido eso, porque Yahweh nos dio una instrucción, ¿verdad? Nos dijo que tuviéramos cuidado de la generación que estaba y tuviéramos cuidado de la generación que se levanta. Yo soy un privilegiado, porque sin hacer nada, mi hijo está enamorado de Yahweh, sin yo hacer nada, la verdad. Y a él le gusta enseñar, le gusta hacer tefilá y le gusta leer la Torah. Y yo le agradezco a Yahweh por eso. Le doy toda a Yahweh. Porque padre, yo no hago nada, pero él está enamorado de ti. Yo le doy toda a Yahweh por eso, porque yo no he hecho nada, ¿verdad? Podrían muchos decir, uy, tan bueno Juan Pablo como ama a Yahweh. Y ¿Cuánto tiempo le dedica no le papá? dedico nada. Lo único que le dedicamos es un tiempo en la noche o un momento a las 6 de la tarde. Pero la verdad, ahí no hay nada de lo que yo pudiera gloriarme en decir, es que yo lo tengo ahí. No, mi amado, si de pronto algún día se preguntó, porque él está enamorado de Yahweh, no sé por qué, Yahweh es bueno. Y es uno de mis pensamientos por los cuales yo craneo muchas cosas en mi cabeza y me preocupo, porque ¿cómo hacemos para que la generación que hoy hay se enamore de Yahweh? Y usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver con la justicia, con la Sedacá? Mucho.
Porque hay algo entonces que nosotros no estamos haciendo bien. Y hablo de nosotros, la generación antigua, los que estamos de 30 para arriba. Alcen la mano. Amén. Amén. Hay algo que no estamos haciendo bien. Y hay algo que la generación anterior a nosotros sí hizo bien porque hizo que nos enamoráramos de Yahweh. Amén. Hay algo en lo cual nosotros nos hace falta la justicia. ¿Por qué leímos primero de Reyes? Porque David, aun cuando le dio instrucción a Shlomo, ¿por qué Shlomo se andó? O se anduvo, es la palabra. Anduvo. Porque hubo un padre que vio justicia. Amén. Si el hijo anduvo, es porque hubo un ejemplo en el padre. Y por eso cada vez que se habla el primero de Reyes de alguien que anduvo en justicia, hace referencia a David. Pero David, como lo hablamos al inicio y lo hablamos hace 10 meses, frente a nuestros ojos, no aplica para ser el varón conforme al corazón de Yahweh, pero porque sí aplicó para los ojos de Yahweh. Amén. Buena pregunta. Que tenía un corazón. Un corazón. ¿Recuerdan que hace 10 meses leíamos cuando Shlomo dice a la congregación, le dice, porque David, Yahweh hizo con David lo que hizo, porque él propuso en su corazón hacer la Bayit de Yahweh, la casa. Él no se preocupó por nada más, pero tenía en su corazón construirle una casa, un lugar, una habitación a Yahweh. ¿Y se acuerdan que hablamos de Sion? ¿Qué era Sion? Y que Sion, la ciudad de David, que lo acabamos de leer, que Sion era la ciudad de David, y tanto amaba Yahweh a David, que la ciudad de David, la que David conquistó, Yahweh mismo la tomó para sí y llamó a su casa Sion. La hizo de él. Dijo, así como Sion es la ciudad de David, Yahweh dijo, esa es la ciudad mía también. Y nos hizo a nosotros tipología de Sion, la ciudad de David. Se unió de tal manera, y lo hablamos hace días, hace 10 meses, que si uno, Yahweh se unió con David de tal manera, era tan intrínseca la relación con David, tan estrecha, es mejor esa palabra, tan estrecha era la relación de Yahweh con David, que lo mismo que David amaba, lo amó él. La ciudad de él la volvió de él también. Y dice, un tefilín dice, y Yahweh escogió a Sion como el lugar de su morada, la ciudad de David. La volvió suya. Tanto era como que Yahweh a David lo tomó como su hijo, el suyo propio. Amén. No dijo eso de Abraham, ni de Moshe. Y si uno comparara las vidas, uno diría, no, pues hubiera hecho Yahweh eso con Abraham o con Moshe. Porque a nuestros ojos vivía mejor Abraham o Moshe, ¿verdad? Pero David tenía algo especial que enamoró a Yahweh, que quiso hacer casa para él. Amén. Quiso que Yahweh habitara con él. Tanto que llevó el arca
al patio de su casa. Para David era muy importante que Yahweh estuviera ahí con él, que habitara con él. ¿Y cómo Yahweh, cómo nosotros vamos a tener de todo y Yahweh no va a tener una casa? Ese era el pensamiento de David. Ahí empezó a hacer la justicia. Lo más justo que hizo David fue hacer la casa, tener en su corazón, porque él no la hizo Salomón. Amén. Pero lo más justo, donde empezó él a mostrar justicia, acá, fue en que el nombre de Yahweh tuviera un lugar donde habitar. Así es. Un lugar donde habitar. Y volviéndonos a lo que acabamos de hablar, de quién nos enamoró a nosotros cuando esta casa era otra casa. Donde nosotros miramos y a veces no alcanzamos a encontrar al amiguito que queríamos ver, ¿verdad? Donde nos hacíamos allá en ese rincón, los danzarines y saltarines. ¿Sí se acuerdan? Sí. Yo me acuerdo. Donde no teníamos pena de nada, ¿cierto, Wilson? Y yo lo hablaba con mi esposa hasta hace 15 días. Estaba con vos, los jóvenes y los niños. Donde Wilson sacaba su piano en el barrio donde él vivía, con 17 años, 16, 17 años, se ponía su corbata y su percha, sacaba su piano y le predicaba a todo el barrio. Amén. Si recuerdan eso, uno diría, uy, venga, entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Amén. Algo nos pasó. Algo nos pasó. Algo de estos últimos 20 años. 20 años. En el 2000. Yo llegué en el 2000 de Manuel. De hecho, no, en el 2009. Llegué el 19 de julio del 99. Soy desmemoriado, pero tengo buena memoria. 19 de julio del año 99, más o menos. ¿Qué nos enamoró entonces? Y yo le compartía, no recuerdo si era a Sara o a mi esposa en estos días. Cuando llegué a Emanuel, mi familia no se congregaba, el único que se congregaba era yo. Pero ¿qué me impulsó? A un niño de 17 años, ¿qué lo impulsó a irse para la iglesia? A irse para la congregación y no perderse ningún culto, ninguna reunión. ¿Qué lo impulsó, mono? ¿Lo digo? No, no lo digo. Sí, dígalo. Yo quería ser baterista para que las niñas me miraran. Lo impulsó la batería. Y duré 4 años y nunca toqué la batería y ya luego el Señor me agarró por otro lado. Algo nos tuvo que haber impulsado. Hubo alguna motivación. Yo me acuerdo, en mi memoria, cuando yo llegué a Manuel, yo llegué porque me aburrí de la iglesia donde asistía. Sí, yo desde niño, desde la cuna, por así decirlo. El otro mes cumplo 38. 38. Y desde la cuna no conozco otra cosa. Pero cuando yo tenía 17 años, no quise ir más a la iglesia. No quise más. Y salí de donde nos congregábamos y me fui para Manuel solito. Mis papás siguieron yendo al otro lugar y yo me iba para Manuel solito. Y les voy a compartir ese domingo que llegué, justo de 10 de la mañana. Cuando llegué a la puerta de la congregación en la 12, me paré al lado donde estaban vendiendo empanadas. Todavía se vendían empanadas, señores.
Y recuerdo la canción que se cantó ese día. La canción de Renuévame. Yo creo que todos la conocemos. Renuévame. Ya no quiero ser igual. Y esa canción fue la que me hizo quedar. Me paré ahí en la puerta, era una puerta grande, espaciosa. Y esa canción me hizo quedarme ese día. Y hasta el sol de hoy. Cuando yo estaba ahorita allá atrás, yo decía, Padre, ¿cómo hacemos? Algo tiene que pasar para que las generaciones se enamoren como nos enamoramos un día nosotros. Yo cogí a mi niña ahorita y yo, Padre, ¿cómo hago para hacerle a ella sentir lo que yo siento hoy? Cuando yo estoy ahí en la presencia de Yahweh, adorándolo o exaltándolo. ¿Cómo hago para que ella sienta eso mismo que yo siento? ¿Cómo hacemos? Para que nuestros hijos se enamoren de Yahweh como nos hemos enamorado nosotros. Porque si estamos acá es porque estamos enamorados de Yahweh. Puede ser que nuestros hijos están acá porque los trajimos. Porque le dijimos, vamos para la congregación. Y ellos, pues bueno, yo tengo que obedecer. No tengo nada más para hacer. Y si digo que no, pues me dan una pena. A mí me tocó mi amado. Cuando mi papá me decía, si no va, entonces vea, castigado. Hasta cuando tuve esos 17 que ya yo me iba. Y no me perdía el del martes, el del jueves, el del sábado y el del domingo. No me perdía ninguno. Ninguna reunión. Pero algo nos tuvo que haber enamorado a nosotros. Y a los que no están aquí están en otro lugar. Algo nos enamoró de Yahweh. Pero de qué manera esa justicia que se sembró en nuestro corazón, ¿cómo hacemos para sembrársela a ellos? A ellos. A ellos. Amén. ¿Cómo hacemos para que ese consejo que David le dio a Salomón, le dijo, mira, volvemos a leerlo, a mí me gustó mucho. Mire cómo empieza. Cumple los mandamientos de Yahweh. Tuelo. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandatos, ordenanzas y preceptos, los cuales están escritos en la Torá de Moshe. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Mire lo sencillo, está muy fácil. Dice, cumple los mandatos de Yahweh, tu Eló. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, los mandamientos o mandatos o misbot, ordenanzas y preceptos, los cuales están escritos en la Torá de Moshe. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y Yahweh cumplirá esta promesa que me hizo. Amén. Dice, viva como yo viví. Amén. Eso le estaba diciendo David a Salomón. Cumpla todo esto y usted va a ser prosperado. Amén. Pero si Salomón miraba a David y decía, ¿qué me va a decir usted a mí que prosperar, que si vea usted esto y esto y esto? ¿Cierto? Él hubiera podido decir eso. Pero no, Salomón podía mirar a su padre y decir, mi respeto es por David, porque cada vez que iba a la pelea y a la guerra, Yahweh le daba la victoria. ¿Cierto que sí? Porque cada vez que David se proponía hacer algo, Yahweh se lo daba.
sea, fue muy fácil, si lo vemos así, que David le dijera a Salomón, haga lo mismo que yo hice y usted va a ser prosperado. ¿Y Salomón qué hizo? Listo. Y por eso cada vez que uno lee acerca de los reyes que reinaron sobre Israel, cada uno de ellos decía, y hizo conforme a su padre David, porque David vivió en justicia en Sedaca. Amén. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para que nuestros hijos obedezcan los mismos de Yahweh? Y podamos hablarle a nuestros hijos de esa misma manera y poder estar tranquilos. Cuando sale, sabe uno para dónde va. Amén. Entonces, mi preocupación es esa. ¿Cómo hago yo para mi hijo que ya tiene 11, ya va a ser un adolescente? Y yo fui adolescente, entonces yo digo, difícil la tiene, porque la adolescencia no es fácil. Se lo explicaba yo a Sara esta semana. Cuando hablamos de adolescentes, es que adolecen, o sea, les hace falta. Eso significa adolescente, que adolece, o sea, le hace falta algo. Eso es un adolescente, para los que de pronto no sabían. Por eso se les llama adolescentes, porque adolecen, les hace falta, ¿qué? Madurar. ¿Qué nos hizo madurar a nosotros? Los golpes de la vida, diríamos todos, ¿verdad que sí? Las pelas de la mamá. Oiga, hoy sí. ¿Qué nos hizo madurar? El caernos y volvernos a levantar, el aprender del error, ¿cierto que sí? El aprender a tomar decisiones, ¿cierto que sí? La mejor forma de madurar es aprender a tomar decisiones, porque la decisión que yo tomo, sea buena o mala, me va a traer una consecuencia y la voy a tener que asumir. ¿Amén? Es la mejor forma de madurar, es tomar una decisión. Y si se lo decía a Sara esta semana, me perdona que la ponga de ejemplo. Pero como estamos hablando de la preocupación de la generación, a mí me preocupa. Me preocupa. Yo le decía, usted tiene una decisión y la puede tomar por acá, la puede tomar por ahí. Y yo le hablaba a ella acerca de la predestinación de Romanos capítulo 8. ¿Sí es capítulo 8, padre? La predestinación a los que antes conoció. ¿Qué más dice? A estos también los llamó. ¿Cierto que sí? Eso dice la Torah. Dice, ¿y a quiénes ¿cómo es la palabra? Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman. A los que conforme a su propósito fueron llamados. Amén. Y usted tiene muchas formas de tomar una decisión. O tienes que saber una cosa, le dije. Que Yahweh ya la conoció. Porque dice que a los que antes conoció, a estos predestinó. ¿Amén? Y si estamos acá es porque ya nos conoció. Y usted puede esperar mucho tiempo en tomar la decisión que tiene que tomar. Puede dar muchas vueltas. En general, eso era lo que yo le quería decir. Pero al final, usted tiene que volver. Entonces está en usted, le dije yo, en seguir dando vueltas y vueltas, como hizo el pueblo de Israel, 40 años en el desierto dando vueltas. Es decir, yo al final tengo que llegar, voy a llegar. Así es.
No importa qué tanto nosotros demos vueltas, al final Yahweh cumple su propósito. Así es. Porque ¿sabe quién le ha dañado el propósito a Yahweh? No conozco el primero. Déjenme decirles que aun cuando Hasatán se levanta y hace alboroto y todo, él no deja de ser otro siervo de Yahweh. No es nada más que otro hijo de Yahweh sirviéndole. Porque Yahweh está aquí y todos estamos aquí igual. Amén. Y a Yahweh nadie le daña el propósito, nadie le daña su obra. Por eso seguimos aquí. Por eso hablamos de remanente ahora. ¿Verdad que sí? Y que cuando hablamos de remanente, yo le digo, nosotros los que estamos aquí. Amén. A Yahweh nadie le daña el propósito. Pueda que se demore un poco de tiempo y Yahweh ahí pacientemente nos deja, bueno, hágale pues. Como somos a veces nosotros. Y Yahweh me ha enseñado mucho su forma de gobernarnos, o su forma de instruirnos, o su forma de guiarnos con el ser papá. Es lo más lindo que me ha pasado a mí, el ser papá. Porque de esa manera Yahweh me ha enseñado muchas cosas. Porque cuando yo instruyo a mis hijos, y los castigo, y les hablo, y les enseño, me dice, así soy yo contigo. Yo. Entonces ahí empieza Yahweh la paciencia. Y Yahweh me enseña de esa manera, hasta en el trabajo. A los colaboradores que trabajan conmigo los trato como si fueran hijos y les digo, es que ustedes son como hijos míos. Si se portan bien, bien. Si se portan mal, toca. Opa. No me va a pedir permiso este sábado que usted sabe que me portó mal. Yo les digo así, les hablo así. Ni piensen pedirme permiso que si les debo salir temprano, porque no. Ustedes se han portado mal. Amén. Pero al final, sin salirnos del tema, al final, Yahweh cumple su propósito. Al final, a Yahweh nadie le puede dañar su obra. Amén. Y vuelvo y les pregunto, ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la justicia? Amén. Que si nosotros no obramos en justicia, nuestra generación nunca lo va a hacer. Nuestros hijos nunca lo van a hacer. Amén. Si yo soy desordenado, mi hijo, ¿cómo va a ser? Amén. Y así por hablar de muchas cosas que nosotros deberíamos volver a traer a la memoria. Amén. Como la sujeción. Amén. Como el respeto por la casa. Hay muchas cosas y que nos golpean a nosotros como la generación que ya va pasando. Porque ya no estamos tan jóvenes. Amén. Yo hoy entiendo las lágrimas de los ancianos de la Kehilá. Cuando uno los ve que están ahí intercediendo y son preocupados por todo. Cuando yo estaba joven no entendía eso. Hoy lo entiendo. Porque hoy ya nos duele, nos acoge eso. ¿Cierto que sí? Ya saben, todos los jóvenes, no solamente los de uno, sino todos los de la familia. Todos. Ahora sí uno dice, ay, ¿verdad? Y a mí me preocupa la generación. Porque a veces yo pienso, bueno, y cuando no estemos, o cuando no estén nuestros papás, que son los que continuamente lo están a uno, ¿será que yo voy a tener ese mismo corazón de intercesor por la Kehilá? Y he meditado mucho, o he pensado mucho,
Bueno, estaba Moche, quedó Josué, pero después de Josué no quedó nadie. Estaba David, después llegó Salomón y después de Salomón. Yo he estudiado eso estos días. Yo, bueno, casi nunca pasó más de 2 o 3 generaciones que el pueblo de Israel se mantuviera. ¿Cierto que no? 2 generaciones. Sería Pablo, Timoteo. Claro, algo pasó. Algo pasó en esa transición. Algo pasó cuando pasó Elías, Eliseo y... ¿Usted no ha pensado en eso? Yo lo he pensado mucho estos días que ya me ha estado hablando mucho acerca de la generación, ¿Qué vamos a hacer con las generaciones venideras? Mi esposa me decía en estos días, ay, nosotros por lo menos ahí ya, Juan Pablo, da un cierto fresquito, pero no tranquilidad. Amén. Y yo le oro a Yahweh, le hago tefilá a Yahweh, que lo guarde mucho. Para mí es una preocupación muy amplia. Amén. Porque no puede pasar de que sigan las generaciones y el propósito se pierda. Una de las cosas que Yahweh más me habló cuando yo me fui hace casi 11 años, me dijo era que preservara el propósito. Y yo apenas hasta hoy he venido a entender un poco sobre eso, de la preservación del propósito. Porque el propósito no se le puede perder a Yahweh, ni se le va a perder, seamos nosotros o sea cualquier otro. No se le puede perder el propósito a Yahweh. Pero entonces, ¿de qué manera hacemos justicia? Amén. No sé si me estoy haciendo entender sobre la justicia. Que básicamente la justicia arranca cuando hacemos casa para Yahweh. Amén. Ahí empieza la justicia a verse en nosotros. Hay que tenerle un lugar donde habitar a Yahweh. ¿En dónde? No fue en la Bayit que hizo Salomón o Sholomón. La casa empezó cuando David llevó el arca al patio de su habitación, de su casa. Cuando metió la presencia de Yahweh a su casa. A él, ahí en la intimidad. Cuando nosotros hacemos eso, aseguramos justicia. Porque, otro día lo leemos porque yo creo que está tardecito. Primero de Reyes capítulo 5. Habla de la prosperidad de Salomón. 3 capítulos adelante de lo que acabamos de leer. Y vamos a leer el 9. Dice, Eló le dio a Salomón Jochma, o sabiduría, e inteligencia extraordinaria. Sus juicios eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. O sea, hacía justicia de tal manera que era como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en Jochma, o en sabiduría, a todos los Saquín del oriente y de Misrayim. En efecto, o sea, de verdad, fue más sadik, más justo que nadie. Más que Etán, ¿cómo es eso? Es Ray,
y más que Hernán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Pero ese 11 me gusta mucho. En efecto, o sea, de verdad fue más sadí, más justo. Amén. Que nadie. Prácticamente podríamos decir que anduvo como su papá. Al final, igual, se desvió. Y se desvió porque su corazón, dice la Torá, se lo dio a las mujeres y no a Yahweh. Esa bobadita nomás. Desvió su corazón de Yahweh y se lo dio a las mujeres. Y en ese jardín. A Sansón también le pasó la misma. Pues ¿dónde está la justicia? En darle el corazón a Yahweh y en hacer casa para Yahweh. Amén. Nosotros vamos a hacer casa, ¿cierto que Yahweh nos prometió eso? Que vamos a hacer casa para Él. ¿Pero qué tipo de casa? Amén. Una vallita, una casa. Nosotros tenemos que ser la casa de Yahweh. Sion, ¿cómo nos llamó Yahweh hace 10 meses? A todos. Sion. El lugar de su reposo. ¿Dónde quiere reposar entonces Yahweh? En nosotros, en nuestra vida. Y recuerdo entonces las palabras que mi mamá decía cuando hacía tefiló. Que nosotros somos la casa. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos queda a todos. Y esta pregunta se las hago ya así como más familiar. Amén. Hablamos paréntesis, como que cerremos el capítulo de la predicación. Amén. Me acuerdo de mi papá en estos días nos decía que él quería hacer una reunión en Zoom, ¿se acuerdan? Que para que todos nos pudiéramos hablar y pudiéramos dialogar, ¿cierto? Y así lo hago. ¿Qué nos falta entonces a nosotros como familia? Porque somos una familia. Como lo hago yo en mi casa. ¿Qué nos falta para que entonces seamos esa casa? ¿Verdad? ¿Qué nos hace falta? Para que habitemos como casa para Yahweh. Para que habitemos como ese lugar de reposo, donde, si ustedes leen ahí más adelante, 7 años se demoró Salomón en hacer la casa de Yahweh. Y cuando la culminó, hizo esa tefilá tan hermosa. Dijo, Padre, esta es la casa que ya hicimos para ti, para que tú habites. Y me gusta mucho que cuando Salomón hizo esa tefilá a Yahweh, dice, y cuando el pueblo esté mal y todo, y mire solamente a la casa, ya ellos reciban la bendición. Y si estamos por allá esparcidos en algún lugar y hacemos tefilá hacia la casa de Yahweh, entonces como tu nombre está en la casa de Yahweh, entonces el pueblo va a ser libertado. Léalo, es una tefilá hermosa. Dice, solamente con hacer tefilá hacia la casa, ya el pueblo era libertado, bendecido. Amén. Solamente por eso.
sea, de tal manera el nombre de Yahweh estaba en esa casa, que de verdad Yahweh aprobó la casa, que dice la Torah que pues Yahweh lo llenó todo. Y dice que los ministros o los Kohanim y todos los que estaban ahí en la casa no podían hacer nada, porque Yahweh lo llenaba todo. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer nosotros que Yahweh lo llene todo en nosotros? Al final siempre vamos a volver a lo mismo, amados. A que Yahweh se debe volver, o se tiene que volver más bien en la palabra. Porque el deber deja una cosa como a que puede que sí, puede que no, mientras que él tiene, sí es porque sí o sí. El Yahweh se tiene que volver en nosotros ese todo. Ese todo. En todo. Yo cuando me estoy bañando es el momento de yo meditar con Yahweh antes de irme a trabajar. Y medito o pienso en el día anterior y pienso en ese día. Y yo, ay Yahweh, ¿yo cómo hago pues para que el trabajo no me absorba todo? Porque a los que trabajamos, a los que trabajamos para el faro, pues nosotros tenemos que cumplir con un horario y tenemos que cumplir con unas metas y tenemos que cumplir con una cantidad de cosas. Mi trabajo es 24/7. A la hora que me llamen yo tengo que estar listo. No puedo decir, no, es que yo salí a las 5. Y a veces mi niña, María José, me dice, papá, no puedes llamar al jefe y decirle que no, que tú tienes que quedarte en la casa, que tienes que descansar. Así me dice ella. Ahí está, vea, este. Y yo, no, mi amor, no puedo porque yo soy 24/7. Soy de empleado de desconfianza, digo, de confianza y eso que llaman. Amén. Tengo que estar dispuesto todo el tiempo. Y yo a veces pienso, y ojalá algún día ese pensamiento se vuelva una realidad, que así como a veces tenemos que estar todo el tiempo dispuestos para nuestro trabajo, porque tenemos que estar ahí, qué tan buenos fuese, que ese todo el tiempo fuese con Yahweh, que todo el tiempo tenemos que estar disponibles. Yo lo pienso, no lo he logrado. Claro, que el jefe nos diga, venga que... Uy, ahí sí yo le marcho. ¿Verdad? Qué bueno que uno pasara todo eso natural a lo ruhani, ¿cierto? Yo a veces pienso en eso, y yo tan bueno puede ser, pero como que el pensamiento a veces se queda ahí. Nos quedamos cortos en el pensamiento y a volverlo una realidad. Nos levantemos a las 2 de la mañana porque hay un enfermo, córrale y todo. Todo ahí clamando. Ay, me llamaron porque es que se está dañando la leche. Eso no hay. Que ya nos llamaran y ustedes con esa misma energía nos levantaron. Amén. Algún día lo tenemos que lograr. Algún día. ¿No se existe? Es algún día. Wilson, hay que lograr la meta. Hay que vender. Usted no vende. Un ejemplo que no es. Bueno, pero digamos que sí, cuando usted vendía. Levanta el líder. Y eso no, mejor Con dicho. la otra vende. Y eso no, mejor dicho. Hágale. ¿Cierto? A ese sí es el trabajo. Qué bueno que pudiéramos aplicar eso a los ruhani, ¿cierto? Hágale. Vamos a orar. Vamos a guerra. Porque se pierden las buenas costumbres. Eso lo teníamos allá. Llegamos una hora antes de filar en un lugarcito. Se pierden las buenas costumbres. ¿Cierto que sí? Todo el día estaba ocupado el salón. Solamente pensemos en eso, en su trabajo, en los suyos. Métase usted en su casa. Lo que yo hago todos los días. Bueno, y si yo esa misma justicia en mi trabajo, llamémoslo así, la aplicara a los ruhani, hiciera exactamente lo mismo, ¿cómo sería la casa? No sería. Y eso nos había cumplido metas con el trabajo.
Amén. Esa va a ser nuestra tarea. Cuando empezamos, yo les dije, hace 10 meses estábamos aquí. Y Yahweh nos dijo que nos iba a hacer una casa, que nosotros íbamos a hacer la casa. Nos llamó Sion. ¿Cierto que sí? Nos llamó Sion. Nos encerró. Que de pronto no estaba dentro de nuestros planes, si en los planes de Yahweh. Y como dice Borrame, que yo lo escucho mucho, y él dice que este encierro en el cual Yahweh nos metió es una especie de ¿cómo es la palabra? De cautividad. Esto es una especie de cautividad. Porque estamos cautivos, sin querer. Nos tienen amordazados con estos ¿Eh? tramos en la cara. Pero que era a propósito de Yahweh, el estar cautivo. Y él dijo algo hace 15 días que a mí me llamó mucho la atención. Y era porque él hacía como un comparativo en esa Dabar que está en Malaquías. Dice que acerca de la casa artesanal. Y si uno lee ese pasaje de Malaquías acerca de la casa artesanal, dice porque vuestras casas, ¿se acuerdan de cuál estamos hablando? Que vuestras casas han estado artesonadas y y mi casa está desierta. Pues si nosotros aplicamos esa casa desierta a este corazón, vemos que de verdad estamos cautivos, o estamos cautivos, y es necesaria la cautividad. ¿Amén? Es necesaria, porque cada vez que el pueblo estuvo en cautividad, se despertaba. ¿Cierto que sí? Yahweh no llevaba al pueblo a cautividad para castigarlo solamente, porque usted a su hijo no lo castiga para matarlo, ¿cierto? Usted lo corrige para instruirlo, lo corrige para que él crezca, lo corrige para que él aprenda. Así Yahweh con nosotros, nos corrige para que nos levantemos del sueño, nos corrige para que despertemos. ¿Cierto que sí? Por eso nos metió donde nos metió. ¿Amén? Y saben, mis amados, en estos días, mientras yo pensaba en la palabra, yo me acordaba de una cosa que Yahweh nos dijo. Que Yahweh nos iba a bendecir y no estábamos todavía en cautividad, no estábamos todavía en cuarentena. ¿Se acuerdan que Yahweh nos decía que Yahweh nos iba a bendecir mucho aun cuando la economía estaba mal? ¿Cierto? Y yo no sé si usted lo ha notado, por lo menos yo sí lo he notado, que entre peor va el mundo, nosotros vamos mejor. Yo lo puedo ver físicamente, mi mamá es testigo, y mi papá que también estuvo en mi casa. Y yo todos los días veo mi casa. Yo, padre, ¿cómo es posible que aun cuando el mundo pueda ir de mal en peor, yo voy a ir de mejor en mejor? No lo entiendo. Y soy un agradecido con Yahweh por eso. Digo, padre, yo lo que vivo no lo merezco. Las bendiciones que Yahweh me ha dado no me las merezco. Pero ahí uno ve cómo Yahweh cumple su palabra. Amén. Y soy un temeroso que padre, y les enseño a mis hijos, no se nos olvide, como dice la Torah, de dónde nos apoyamos. No se nos puede olvidar. Porque cuando nos olvidamos, siempre tendemos
a que Yahweh nos acuerde. Y ahí sí es En el mundo hay otro dicho, ¿cierto? Que cuando nosotros no tenemos memoria, pues volvemos a el pueblo que no tiene memoria, ¿cómo es que dice? Repetir la historia. Vuelve a repetir su historia y algo de cierto tiene. Pero con Yahweh es que cuando nos olvidamos, Él viene y nos recuerda. Y la mejor forma de Yahweh recordarnos es volviéndonos a meter en el mismo estado donde estábamos. Eso es cautividad. Siempre que Yahweh quería recordarle al pueblo por dónde tenía que caminar, los llevaba a cautividad. Amén. No te olvides de dónde te sacó Yahweh, tierra de Egipto, de Misraim, donde estás esclavo. ¿Y qué hacía? Volver a esclavizar. ¿Cierto? Porque era, no te olvides. Y cuando se olvidaba, lo que Yahweh hacía era volverlo a meter a esclavitud. Amén. Pero no se nos puede olvidar. Amén. No se nos puede olvidar de dónde nos sacó Yahweh a nosotros. Amén. Nos sacó de, no sé, tantas cosas. De las drogas, del alcoholismo, de tantas cosas. ¿Y cómo hacemos para que nuestra generación no tenga que ir a eso? Por eso les decía que vamos a hablar más familiarmente. ¿Cómo hacemos para que nuestra generación no viva lo que nosotros un día vivimos? Es nuestro temor como padres, ¿verdad? Porque ¿cómo hacía el pueblo de Israel para recordarle a sus hijos cuando decía, cuando ustedes pasen, ¿qué hizo Yahweh poner? Ustedes me recuerdan, ¿qué hizo Yahweh poner en la casa? Cuando el pueblo de Israel pasó. Piedra. ¿Sí lo han leído? ¿Qué dijo Yahweh? Cuando los Juanim pasen, las piedras donde ellos se pararon, cuando se secó el Jordán, o el Yardén, esas mismas piedras, cójanlas. ¿Cierto que sí? Y hagan un altar. Hagan un altar. Y cada vez que sus hijos les pregunten, venga, ¿y nosotros por qué vimos tan bueno? Miren esas 12 piedras y díganle, Yahweh nos hizo pasar el Yardén y nos sacó con un brazo fuerte, con mano extendida. Y enséñenles de dónde nos sacó. Continuamente enséñenles. ¿Por qué? Porque ellos no van a conocer lo duro que fue Egipto o Misraim. No lo van a conocer. Ustedes se los tienen que dar a conocer. Pero no es llevarlos allá. No es llevarlos a Egipto. No era llevarlos a Egipto. Era enseñarles qué había hecho Yahweh. Es como hacemos nosotros para enseñarles qué ha hecho Yahweh con nosotros, a nuestros hijos, a la generación venidera, a la que ya está, porque nuestros muchachos ya están ahí. Y mi hijo es uno que le gusta mucho que yo le cuente esas historias, de cómo yo conocí a la mamá, de cómo me casé. Este lunes cumplo 12 años de casado. 12 años. Y a mis hijos les gusta mucho que yo les cuente esa historia. De cómo Yahweh me mostró que mi esposa iba a ser mi esposa. Amén. Y yo les enseño eso. Pero así mismo, entonces hay que tirarles por los laditos otras cositas.
para que ellos no vivan una falacia de que solamente Yahweh nos bendice, nos bendice, nos bendice, pero ¿por qué nos bendice? Amén. Yo estos días pensaba mucho en mi hermano Ladino, en Mauro y en Carolina. Cuando tenían 7 años, yo tenía una célula allá, ¿cierto? Mi hermano Orlando. Y los instruía a los niños y a ellos. Y ya están más grandes que todos, ¿no? Pero yo lo recuerdo mucho. Y yo, padre, tú los tienes que hacer volver a la casa. Yo me preocupo. Yo me preocupo por la generación. Porque es el propósito de Yahweh. Y me preocupo por mí mismo porque yo tengo todavía mucho camino por recorrer. Y que no me va a pasar lo de Salomón. Amén. Yo me preocupo por la generación y por uno mismo. De uno no desviarse. Porque el día que yo me desvíe, ahí arrastro con todo. Amén. Yo empiezo, Padre, ¿cómo hago para yo comportarme de tal manera? ¿Cómo hago yo para comportarme de tal manera? Que yo pueda decirle a mi hijo, haga igual. Muy difícil, ¿cierto, madre? Es muy difícil. Para que pensemos en eso. ¿Amén? Muy difícil. Pero tiene que haber un despertar. ¿Amén? Tiene que haber un despertar en nosotros. Cuando mi mamá hacía tefiló ahorita antes de arrancar, yo, padre, y se me vinieron las lágrimas y todo. Recordando ese tiempo tan bonito cuando yo era un niño, hace 20 años. 20 años. Yo, padre, ¿cómo hacemos? Ese los dejo para que pensemos en lo mismo. ¿Cómo hacemos para nosotros ser una casa para allá? Cada uno, piénselo ahí, en su corazón. ¿Cómo hago yo para hacer casa para allá? Para que esa casa sea tan ferviente, tan fogorosa, tan llena de fuego, que queme la casa enseguida, que queme a mi hermano y también él se prenda conmigo. Entonces ahí ya hablamos de tizones, carbones encendidos. ¿Cómo hacemos para que pase eso? Amén. No quedemos aburridos, porque ya no quiere que quedemos aburridos, que nos despertemos de alguna manera. Sí. Que nos despertemos de alguna manera y nosotros nos levantemos del sueño. Y levantarse del sueño no es predicar mucho, ¿sabe? Es vivir bien. Amén. Amén. Y en eso nos tenemos que esforzar. Para que no sea con palabras, sino con hechos, con una vida. Con una vida. Así como cuando nosotros recordamos a nuestros ancianos. Amén. Eran en lo suyo, ¿cierto? Como era Mamá Rama. La hermana Matilde. Que Rivera. Me gusta. Así es.
Lo recordamos ¿por qué? Porque era una vida. ¿Cierto que sí? No, yo recuerdo cuando me decía, no, ¿verdad? Me acuerdo era cuando yo la veía, vea. Difícil. Amén. Está haciendo como sueño, ya veo ojos por ahí. Eso que son las 8:30, ¿qué tal que estuviéramos viendo una película? Comiendo crispeta. Estaremos comiendo crispeta y esperando el final y no dormir. Amén. Abacado Yahweh, te damos a ti, Padre, toda la honra. A ese nombre, papá, que es sobre todo nombre. Papá, te pedimos que nuestro corazón halle gracia delante de ti, Padre. Por ese amor, porque tú nos amas, papito Yahweh, en el nombre de Yeshua. Que tú nos instruyas todo el tiempo, papito. Tiempo y fuera de tiempo, como declara tu Dabá. Padre, tú hagas en nosotros aquello por lo cual fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos predestinados. Que podamos ser casa para ti, Padre. Este era tu propósito desde el principio. Que fuésemos casa para ti, Padre Abacado. Te pedimos en el nombre de Yeshua que nos limpies. Límpianos, papá, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. En el nombre de Yeshua. Te pedimos, Padre, que no nos dejes de instruir, no nos dejes de acosar si es necesario, no nos dejes de impulsar, no nos dejes, Padre, Olam, de llamar, para que podamos ser casa para ti, Abacado Yahweh. En el nombre de Yeshua, papá, te lo pedimos. Que nuestra mente, nuestro corazón y nuestros sentidos, Padre, puedan estar alineados contigo, papá, con tu propósito, con tu voluntad, con tu misbot, con tus preceptos, con aquello, Padre, que acabamos de leer, papá, esa misma instrucción que le dio David a Salomón, papá. No te canses de guardar su misbot, de andar en su camino, de caminar en su senda, de guardar sus preceptos, de hacer justicia. Que no nos cansemos, Padre, de esforzarnos por esto, papá. Sabemos que no lo hemos logrado. Sería bueno haberlo logrado, papá. Pero te pedimos en el nombre de Yeshua que lo podamos lograr, papá. Que no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Padre, en el nombre de Yeshua, que podamos con nuestra vida, papá, mostrarle a nuestras generaciones, papá, y a las generaciones venideras, papito Yahweh, que enamorarse de ti es lo mejor. Que no hay nada, Padre, como habitar en tu presencia. Que no hay nada como servirte, que no hay nada como honrarte. Que no hay nada, Padre, como amarte, como declararte nuestro Padre, nuestro Eloi Yahweh. En el nombre de Yeshua, papá, ayúdanos. En el nombre de Yeshua, papá, andar como tú quieres que andemos, Yahweh precioso. Te lo pedimos, Abacado. Que no nos olvidemos de hacer el bien. Que no nos olvidemos, Padre, de exaltar tu nombre, papá. Que no nos olvidemos de honrarte, de darte el honor a ti, Padre. Porque a esto nos reunimos, papá. A honrarte, a darte la exaltación, Padre. A derramar nuestro corazón en libación, en exaltación a ti, Padre. Como ofrenda a ti, Padre. En el nombre de Yeshua, papito Yahweh, te lo pedimos. Ayúdanos. Impúlsanos. Extiende tu mano de poder a favor de nosotros, Yahweh precioso. Extiende, Padre, tu manto a favor de tu casa. En el nombre de Yeshua, Padre. Que alcancemos, Padre, Rajem delante de ti, Padre, en el nombre de Yeshua. Ayúdanos, ayúdanos, papá. Ayúdanos, papito Yahweh. Como el tefiló, Padre, que hacía Pedro cuando se hundía. Sálvame que perezco. Papá, que no deje esta tefiló nuestro labio, Padre, nuestra mente y nuestro corazón. Que todo el tiempo, papá, pidamos tu ayuda.
porque tu ayuda siempre estará con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Abacado. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, Padre. Tú que eres un Padre bueno. Ayúdanos, papito ya, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda raba, Padre. Te pedimos que esta noche, Padre, tu dabar, tu palabra, haya alcanzado aquello por lo cual fue enviada, papá. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Yahweh precioso. Toda rabada, demos un aplauso a nuestro Lo del 10% de lo que uno tiene que ir a la ofrenda, dice la Biblia o se lo meten a la Este es algo que nos martilla Yahweh. a cada uno de ¿Cuánto nosotros es? en nuestra generación. Porque la palabra dice que la primera, segunda y 64. tercera generación. 74, sumaré los Ahí 91. hay algo en esa primera, segunda y tercera generación. Y siempre lo que decía, esa primera y segunda, y ahí se quedó. Y ese es el clamor, la angustia y la súplica que nosotros llevamos. Queremos levantar un clamor, mira los graduados. Y me alegro mucho por la obra que el Padre ha hecho en estos jóvenes que se han graduado. Esa es otra etapa de su vida. Venga, vamos a levantar nuestras manos y vamos a presentar la ofrenda. Mire, la ofrenda tiene que entender que nosotros a veces ponemos la ofrenda, porque eso también es parte del servicio. Es parte del servicio. Y cada vez la presentamos. Mira, vamos a presentar porque a veces la colocamos allí y ya ni hacemos desfilar por la ofrenda. Hay veces que ya la tienen allí, pero vamos a levantarla, Padre. Aquí estamos levantando esta semilla, que es el dinero, es la parte para cada cosa. Tú tienes un lugar para cada cosa, y en la economía es el dinero. Y hoy lo colocamos, mi Abba Yahweh, lo que hemos propuesto en nuestro LED, lo que hemos propuesto traer en nuestras manos para presentarlo delante de ti. Abba Yahweh, porque es la forma de haber sustento en la casa y es forma de ser sustentados, mi Abba. Y por eso hoy presentamos lo que hemos propuesto en nuestro